Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Son las 8 de la mañana ya con 35 minutos y como cada semana, siempre la oportuna participación de la doctora Teresa García Gasca en este espacio. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Marco, muy buenos días. Igualmente a todas las personas que nos ven y nos escuchan, muy buenos días este jueves ya. Después de una lluviosa tarde, noche. Sí, muy fuerte, sí, complicada. Bueno, pues así va a estar la temporada de lluvias, ¿no? ¿De qué nos va a platicar el día de hoy, Quiero doctora? traer una reflexión sobre este tema que nos está preocupando a todas las personas, que corresponde al proyecto del Batán Agua para Todos. Marco, quisiera yo dar una reflexión lo más objetiva posible. No traje en esta ocasión una presentación porque los datos todavía son muy discrepantes, todavía no tenemos la información certera, bien a bien. Apenas acaban de entregar el documento a la Cámara de Diputados y yo pensaba en la mañana que te escuchaba, pues ¿cuál es el papel de los diputados? Pues representar al pueblo. ¿Y por qué entonces no se transparenta la información a todas las personas para que podamos conocerla y entonces evitar estas equivocaciones al momento de vertir las opiniones? Me parece muy importante que la información pueda darse a conocer de forma abierta y que además, ya lo mencionaba el diputado Gerardo Ángeles hace un momentito que escuché la nota, que se van a hacer foros y demás situaciones para poder pues lograr tener como el mejor consenso, pero ojalá que estos foros no sean meras simulaciones como los parlamentos abiertos que se abrieron cuando la ley de aguas, que tú recordarás en Querétaro. Sí necesitamos esa seriedad y sobre todo la confianza del gobierno, del ejecutivo, del legislativo, con las personas que son expertas en el tema, ¿no? Hay en Querétaro una gran experiencia en estos temas que puedes, desde luego, apoyar al proyecto. Ni siquiera te digo que refutarlo, no, apoyarlo, porque no me parece que sea un mal proyecto, pero tiene todavía cuestiones que nos generan muchas dudas. Me voy a ir un poquito para atrás. Esto desde luego nace mucho más atrás, pero en el 2022 se presenta lo que se llamaba en ese momento la Ley de Aguas en Querétaro, que genera una gran polémica porque no era una ley de aguas, era una ley que pretendía explicar o justificar pues, el tema de las concesiones, que ha sido uno de los grandes problemas que se han estado, digamos, que han estado en pugna todo este tiempo. Este proyecto entonces cambia de nombre a la ley que regula los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro. Con ello, la ley entra en vigor el 1 de julio del 2022. Y posteriormente, tú has de recordar, se hace una modificación a la ley para que cumpliera, porque se metió un amparo. Venía una resolución judicial. Venía una resolución judicial porque no se tomaba en cuenta el derecho humano al agua. Y entonces se hace una modificación incluyendo entonces lo de los 50 litros por persona en caso de escasez. Y con eso se trató de cubrir este tema del derecho humano al agua. Y con esto ha ido avanzando. Existe entonces un interés importante por parte del gobierno por continuar con el tema de las concesiones. Es decir, a pesar de que se han esgrimido muchos argumentos de por qué terminar ya con las concesiones o limitarlas, regularlas en verdad, porque pues eventualmente son muy abiertas, de la municipalización también de los servicios de agua, en fin, muchas cosas que se han puesto sobre la mesa. Están también los intereses del gobierno por traer a Querétaro los data centers, que son empresas que utilizan una gran cantidad de agua. Entonces, por los sistemas de enfriamiento de los servidores de estos data centers. Así es, y entonces esto nos mete todavía una mayor presión porque pues hay poca agua o el agua que hay no está disponible de forma adecuada para todos los sectores, dándole preferencia siempre al sector ecológico y al consumo humano, siempre, antes que cualquier otra cosa. Tenemos varias empresas que consumen una cantidad de millones de litros de agua enormes, ¿no? Y en ese sentido, pues
también tenemos un problema con respecto a la regulación del uso del agua potable, porque pues, se utiliza agua potable para muchas cuestiones para las que no se debería utilizar. Viene entonces el proyecto de Acueducto 3, tú lo recordarás, de la presa Zimapán. Un proyecto también con mucho debate, porque además el agua de la presa Zimapán está altamente contaminada por materia orgánica porque recibe las descargas de varios estados de la República, las descargas orgánicas. De hecho, está contaminado por lentejilla, que es un indicador de materia orgánica. Pero ese proyecto, a pesar de que se le hizo una inversión, la que sea, para generar el proyecto, en una visita presidencial, si no me recuerdo, se aborta el proyecto. Había una pugna con Hidalgo también por el uso del agua y entonces se gesta una nueva idea que es el Batán Agua para Todos, en donde la pretensión es utilizar las descargas de aguas residuales domésticas e industriales para que la presa sirva como reservorio de toda el agua y se trate el agua para distribuirla a la población como agua potable. En principio, hay varias preguntas, ¿no? La presa del Batán tiene una capacidad de 58,000 millones de litros de agua, 58 millones de metros cúbicos de agua. Esa capacidad es suficiente para cuánto tiempo, a razón de 1.7. ¿Cuál es la capacidad de salida que están implementando? Ahorita no la recuerdo. 1.700 litros por segundo, me parece. Bueno, en principio saber si eso es suficiente o no, primero. 2, ¿qué tipo de descargas son las que va a recibir la presa El Batán? Y es que, mira, Marco, no existe en México una normativa que hable sobre el reuso de aguas residuales para consumo humano, y eso es muy importante, muy importante. Existe, desde luego, la norma 127 que habla sobre la calidad del agua potable, la norma ECO 003, que habla sobre, sobre las características de las aguas tratadas, pero ninguna norma en México habla sobre el uso de aguas residuales para potabilizarlas para consumo humano. Y esto, en principio, ya es un gran vacío. Eso así necesitamos una normativa que regule justamente la calidad del agua, porque al final del camino será el agua que se pretende que la utilicemos para bañarnos, para preparar los alimentos, para rellenar los garrafones de agua. Y es un tema muy sensible. Entonces, en principio no hay una normativa. En segundo punto, saber, porque claro que como no se ha transparentado el proyecto, no sabemos si se tiene bien catalogado el tipo de descargas que va a recibir la presa El Batán. O sea, ¿qué contaminantes vienen? Porque, ¿de dónde vienen las aguas que se van a estar almacenando en el Batán? Ajá, y qué contienen. Porque, Marco, potabilizar el agua no nada más significa eliminar los microorganismos patógenos y quitar las partículas suspendidas, porque pueden quedar una infinidad de cosas que pueden generar enfermedades a la salud de forma muy importante. Desde virus, el de la hepatitis, por ejemplo, microplásticos, hormonas, antibióticos, disruptores endocrinos, metales pesados. Todo eso se está considerando. La tecnología que hasta donde yo pude investigar, hasta el día de ayer, que se está pretendiendo utilizar, va en 3 vertientes: utilización de biodigestores, ultraozonificación y humedales. Pero todavía está la ultrafiltración también, el uso de carbón activado, la osmosis inversa. Hay muchas tecnologías. Y la pregunta es, ¿esto se hace en otros países en el mundo? Sí, sí se hace. Fíjate que me llama la atención, Namibia es un país que es líder en la potabilización del agua residual. Singapur, Estados Unidos, Reino Unido, pero no potabilizan, no lo hacen para potabilizar el 100% del agua que se consume, sino solamente un porcentaje. Y a veces en algunos países solamente en situaciones de escasez de agua. Namibia utiliza o potabiliza de esta manera el 14% de su consumo, Singapur el 30% de su consumo, pero ya tienen experiencia en el ramo, en el campo, ya tienen años trabajando, desde 1968 me parece que Namibia, imagínate.
Es decir, ya hay una experiencia previa. Entonces, es el segundo punto que yo pondría sobre la mesa. Primero, no hay normativa. Hay que generarla porque no podemos partir sin una normativa. ¿Qué tiene que ver? Sí tenemos una normativa que nos habla de la calidad del agua potable, pero necesitamos saber la calidad del agua con la que vamos a empezar, del agua residual. No puede ser cualquier agua residual, por lo que te estoy comentando. Es costosísimo quitar todos los contaminantes posibles, costosísimo. Así que hay que tener un control riguroso sobre el tipo de descargas que que van a llegar a la presa. Es decir, las empresas tienen que cuidar sus descargas desde el principio y eso tampoco lo tenemos, no tenemos un control en ese sentido. No tenemos experiencia previa. A mí el proyecto no me parece una locura. Creo que es factible, pero creo que hay que generar primero la experiencia. Hay que hacer primero las pruebas. Hay que utilizar primero el agua que de ahí se obtenga, pues para las empresas que la necesitan para otro tipo de cuestiones que no son el consumo humano. ¿Me explico? Se tienen que llevar a cabo, es lo que le digo a mis estudiantes siempre, los grandes proyectos requieren del tiempo necesario para su maduración. No podemos generar grandes proyectos de un momento a otro, solo porque ya tenemos una gran idea. No, tenemos que darles el tiempo para que vayan madurando. Y esto significa que el proyecto tiene que ir madurando con el tiempo. Entonces, sí existe la tecnología para lograr hacerlo, pero depende de la calidad del agua residual con la que vamos a contar. Eso es indispensable tenerlo en cuenta. Y lo siguiente es transparentar la información. Cuesta un trabajal enorme encontrar la información sobre el proyecto. Yo ayer encontraba, por ejemplo, que la inversión iba a ser, que a mí me parecía también una cosa muy rara, de 1.500 millones de pesos, que es lo que encontré, y hoy ya son de 40,000, de 10,000. Bueno, dijo el secretario de Finanzas 10,000 millones. 11,000 millones de pesos. Sí, o sea, hay discrepancia, la información no está clara. Entonces, esa información debe ser transparente, porque va a implicar un endeudamiento. Y está bien, digo, el problema mayor no va a ser el costo del proyecto si el proyecto lo vale. Y hablando del agua, el proyecto lo vale, porque sería una solución. Pero hay que valorar bien una solución, hasta qué punto, cuál va a ser la capacidad de ese proyecto para resolver el problema del agua en Querétaro. Entonces, tiene varias aristas que tenemos todavía que comprender como población, pero que también como población tenemos que ser partícipes de la creación, de la construcción del proyecto. Un proyecto impuesto no puede ser exitoso porque las personas no se apropian de él y no lo van a comprender. Y la verdad es que el Ejecutivo debe pensar, como ya tiene otras experiencias con otros proyectos, que no funciona si las cosas se imponen nada más, ¿no? Sino que se tienen que abrir a la población y todavía hay tiempo para que eso suceda. Entiendo los compromisos que hay, a lo mejor que ya se han generado con las empresas de data center y con las empresas en Querétaro. Habrá que llegar al mejor acuerdo, pero lo primero es la población. Lo primero es dotar a la población de agua suficiente en cantidad y en calidad. Así que hasta entonces, pues ese sería como el llamado. Creo que en las universidades, en los centros de investigación en Querétaro, tenemos gente que tiene vasta experiencia en temas de agua, no solamente en cuestiones de hidráulica, sino en contaminación del agua, en calidad del agua, en manejo de cuencas, que puede ser muy útil, puede ser muy enriquecedora para que este proyecto se construya por un buen puerto. Así que pues esa es mi opinión el día de hoy sobre el proyecto del Batán Agua para Todos, que más allá de un interés político debe ser un proyecto con una gran responsabilidad social. Pues vamos a ver qué pasa, mi estimada doctora, en los días subsecuentes. Sí, y con la información. Gracias. Porque la información es poder. Sí, claro, como siempre. Muchas gracias a la doctora Teresa García Gasca. Vamos a hacer una muy breve pausa y regreso ya con el enlace telefónico con nuestra compañera Circe Rosas.